son las tendencias, el proyectar cuál será el... Creo que tenemos una interferencia. No, está bien, estamos grabando, ya. Sí. Ok. Es el ir a la casa de esas tendencias, al proyectarme, al tratar de entender qué es lo que va a querer el mercado. El street style, en cambio, es ya verlo, es tener un poco una luz de lo que nos puede dar una mayor certeza de lo que va a venir al mercado. Si bien es cierto que cuando vemos las cosas dentro del street style, no, o sea, no son cosas que ya se han producido, necesariamente, porque también existen las marcas que tienen como parte de su marketing el poder vestirlas ya en el street style, pero generalmente es a las artistas y a personajes muy conocidos para poder anticipar ciertas cosas de su colección. Pero esa es la diferencia entre la una y la otra. La una es digamos, hacer el cálculo, y el otro, el ver si este cálculo que estamos haciendo puede tener éxito o no, porque nos guiamos muchísimo con el street style para saber si estamos haciendo el cálculo correcto. Claro, perfecto. Entonces, es justo como mencionabas, esta investigación, creo que comentábamos antes de iniciar, que creo que es súper importante, ¿no? Porque hoy en día, está de acuerdo, que se gesta bastantes tendencias, hay mucha información hoy en día en el mercado y a veces la gente ni siquiera sabe qué información puede tomar, cuál es la que le sirve más útil. Entonces, en tu opinión, Karina, ¿cuál sería como la ruta indicada para una persona que de repente no es experta, pero quiere tomar referencias de tendencias? Bueno, yo creo que lo más importante es ubicarse dentro de su realidad. Por ejemplo, si yo vivo en Ecuador o en Latinoamérica, yo me debo guiar de pronto por las empresas que dictaminan estas tendencias más relevantes. Porque como dices, hoy en día realmente, incluido por el street style, las personas se visten como quieren. Entonces puede llegar a causar cierta confusión, inclusive para que el que investiga, que muchas veces no siempre es profesional en el campo, entonces se hace todo este mix de información que en realidad no se llega a entender. Yo creo que la mejor manera es primero tratar de centrarnos en empresas que puedan ofrecer este servicio dentro de tu realidad, porque obviamente no va a ser lo mismo fijarme en la realidad de Europa si yo vivo en Ecuador, porque no va a tener coherencia. Entonces, sí, obviamente soy yo la que quiero tratar de hacer mi propio pronóstico, pues también guiarme de toda esta información, ¿no? Claro, hay los pasos para hacerlo de manera correcta, pero si queremos hacerlo de una forma veloz, justo como para tener una idea de cómo funciona, pues es una de las maneras. Claro, eso es muy interesante. Y por ejemplo, hablando un poquito del tema del style, ¿qué opinas tú? Es bueno tomar estas referencias de la gente en la calle, que ayuda de alguna manera a diagnosticar o pronosticar cierta tendencia de manera local. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo recomiendas tú? Yo realmente creo que sí. Es importante ver cuál es el impacto que está teniendo una tendencia dentro de la sociedad con el street style, porque inclusive si nosotros empezamos a ver en en los momentos en los que son claves para la moda, ciertas tendencias que nosotros preveíamos venir, es una confirmación de, ok, la gente lo está aceptando, porque es muy difícil que la gente se arriesgue a ponerse algo que no está seguro si gustará o no. Entonces, en el momento en que empezamos a verlo y a verlo más seguido, esa es una buena señal. El momento en que no lo estamos viendo mucho, no es una mala señal. Significa que de pronto estamos o viendo demasiado adelante o viendo en otro mercado. O sea, pero yo creo que realmente el street style sirve si es que también se sabe hacer un buen diagnóstico. Porque, como digo, hay muchas personas que no son realmente del campo y se ponen un poquito todo lo que encuentran, lo que les gusta, y salen así y les queda bien también, no es que les quede mal, pero no están dictaminando una tendencia, pero eso puede ser una tendencia a futuro, son cosas que hay que poner ojo también, no significa que esto no sea un elemento a tomar en cuenta.
porque es así como han empezaron, mejor dicho, las bloggers y las influencers. O sea, salieron un día, dijeron, a mí me gusta esto, me lo pongo y aun cuando no soy una experta, pues les comparto a ver si les gusta y así es como se regó. Entonces se volvió lo que es hoy en día y por eso es que esos pequeños detallecitos no los tenemos que dejar ir, pero sí valorizar mucho el street style, sobre todo dentro de las personas que vemos como que son tendencia, que siempre están, porque tienen ya un sentido también más determinado, están más al día con toda esta información y pueden ser una buena guía para determinar lo que nuestro consumidor realmente quiere. Claro, o sea que tú recomiendas, independientemente del producto que se maneje, digamos, sí hacer, pues este análisis también en las calles, digamos, podríamos decir de mercado local, y también conocer bien tu segmentación, ¿cierto? Porque no es que salgas a la calle y digas, ay, qué lindo se ve, y de repente no es mi mercado y quieras incorporar también a tu marca, ¿no? Exacto, no, a ver, nosotros dentro de todo el proceso, primero tenemos que tener en cuenta el estudio de mercado. El cool hunting es una cosa totalmente distinta, por así decirla, pero que al unificarle realmente me forma el canal para poder llegar a mi consumidor. Y el street style lo que hace es decirme, ¿estás yendo por el lado correcto o no? Pero en realidad no me determina el proyecto, lo que yo quiero hacer, porque realmente es solo una parte es un indicativo. Claro, es parte del proceso, ¿no? Tienes toda la razón. Y muchas veces pensamos que de repente, no sé, en todas las ciudades, pues, que son medianamente grandes o que tienen cierta influencia en la moda, decimos, ay, en tal ciudad, veo que se usa tal color, ¿no? Pero a veces la gente cree que porque se está usando cierto estilo, pueden incorporarlo, ¿no? Sí, digamos que, a ver, ahí es cuando viene justamente toda esta confusión, porque realmente el manejo de tendencias, tenemos la macro tendencia, la micro tendencia, y muchas veces de la macro es de donde, mejor dicho, de ella es de donde se desprende la micro tendencia y esa es la que nos lleva a ver las distintas formas en la que el consumidor la está aceptando, porque como dices tú, de pronto ve un color o una forma y dice, me gusta, pero yo quiero ponerle a mi estilo. Entonces es de ahí donde se empiezan a hacer las micro tendencias y donde tenemos que estar atentos para ver en nuestro mercado cómo se ve, porque de pronto, no sé, me invento en este momento, digamos que en Perú dices, el verde está, pero de pronto Lima decidió que le gusta el verde clarito, pero en Cusco decidieron que le gusta el verde más oscuro, pero es siempre verde. Solo que tenemos que tratar de identificar las macro tendencias y las micro tendencias con atención para saber cuáles nos pueden funcionar a nosotros dentro obviamente, de nuestro sector y ahí identificar también con nuestro consumidor puntual si puede gustarle o no, porque de pronto a nuestro consumidor el verde no le puede gustar. También es una posibilidad, porque de pronto tengo una sección, no lo soy, en edad o en género, que no acepta este color. Entonces tenemos que hacer un análisis bastante amplio. Claro, y bueno, hablabas de un punto interesantísimo, que también mucha gente se confunde, ¿no? Entre el macro y la micro tendencia. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es una tendencia y qué es una macro tendencia? ¿De dónde viene para que la gente también lo entienda, Karina? Claro. Bueno, creo que es importante también el entender cómo llegamos a ser una macro tendencia, ¿no? Entonces, claro. Y una micro tendencia. Entonces, para uno poder determinar qué es lo que en futuro va a gustar o va a necesitar nuestro consumidor, nosotros tomamos en cuenta muchísimos aspectos. Necesitamos entender la situación política, económica, tecnológica, inclusive hasta religiosa, todos los factores que hacen que estamos viviendo el día a día inciden para que nosotros podamos determinar cuál será la tendencia a futuro y en qué tiempo se pueda desarrollar. Una vez que tenemos esta, que es la global, nos damos cuenta con la microtendencia justamente esos pequeños espacios donde no todos somos iguales y lo aceptamos en un modo distinto y es así como se desprende.
es, por ejemplo, como podemos decir, ahora está, la tendencia más importante es la de la sostenibilidad, ¿verdad? Pero dentro de la sostenibilidad, de pronto habrá quien le interesa más la ética por cómo estuvo hecho una prenda, otro que le interesará más la parte de la ética con el animal, otro que estará más a favor de la parte ambientalista. Entonces, eso va a hacer que se desprendan, siempre va a ser la raíz de la sostenibilidad como una tendencia principal, y de eso se van a salir las siguientes raíces, pero siempre teniendo como fundamento la primera, ¿no? Es básicamente así como funciona la macro y micro tendencia. Claro, qué interesante y tienes toda la razón porque, bueno, ahorita todo lo que es la parte sostenibilidad, el poder comprar mejor calidad y menos, todos estos términos que nos sonaban desde hace tiempo y que nosotros los usábamos solamente en ciertas marcas, hoy en día han cobrado bastante importancia, ¿no? En el tema de los materiales, el empaque, la alimentación inclusive, ¿no? Sí, totalmente. Y todo esto viene, o sea, el boom realmente se desenraizó a partir de esta pandemia. Entonces, es este el análisis que debemos ir haciendo para decir, ok, es una corriente que lleva años, que ha sido siempre como de la parte hippie, ¿no? Pero que hoy en día no pertenece más a ellos, se está haciendo una tendencia y ahora más allá de una tendencia seguramente se va a convertir en un nuevo modo de vida que va a desencadenar otro tipo de tendencias. Entonces, es justamente este el análisis que se hace para determinar cuáles son las tendencias que inclusive perdurarán y aquellas, perdón, que se perderán con el tiempo, porque hay esas que sobre todo la micro tendencia que sabes que va a durar este verano o este invierno y se va, o aquella macro tendencia que sabes que va a perdurar en el tiempo, pero que de pronto hasta se demora en llegar. Entonces, todo en base a la información previa, como la parte que decíamos en este momento, la parte de salud, la parte económica, todo esto ha incidido para que la sostenibilidad llegue a tener el boom que ha tenido en este momento. Claro, y bueno, mencionabas también la salud. Hoy en día creo que más que nunca estamos buscando, no tanto como se manejaba en décadas pasadas, que tienes que estar delgado, que tienes que estar, sino ya es un tema de salud, de entender y de buscar un mejor estilo de vida por todos los que vivimos, digamos, en ciudades y estamos mucho tiempo sentados, comemos comida chatarra, no, yo creo que todo eso ha cambiado. Exacto, son distintas necesidades que se despertaron en el ser humano. Entonces ahí es cuando tú como Cool Hunter dices, ok, aquí vamos viendo qué pasa y tú, diseñador o empresa, ¿qué tienes que hacer para adelantarte y estar a tiempo para satisfacer esa necesidad de tu consumidor? Claro, importantísimo. Y cuéntanos, por ejemplo, tú como experta en Cool Hunting, cuando llega un cliente a ti, una marca nueva, ¿cuál es el paso o los pasos que recomiendas antes de hacer el trabajo y empezar esta búsqueda de información? ¿Qué le recomendarías a la audiencia? Yo creo que lo primero que se necesita es saber si es que la marca tiene bien definida su branding. Si la marca sabe cuál es su identidad, creo que es mucho más fácil trabajar con toda la información que viene posterior. Si una marca no ha identificado muy bien quién es, dónde quiere ir y cuál es su consumidor, aun cuando pueda saber su consumidor, pero si no tiene una identidad de marca, creo que es el primer paso trabajar ese. Y después los siguientes, porque si tú no sabes quién eres, no sabes qué puedes vender. Entonces, creo que el primer paso es ese para poder inclusive determinar si es necesario hacer un estudio de mercado previo, si podemos ir directamente al estudio de las tendencias, al manejo del departamento de diseño, porque es muy importante también que este tenga una programación a partir de todo el estudio que se hace detrás, como el de los pronósticos de tendencias. Entonces, y con la parte comercial. Entonces, se necesita tener toda esa información clara antes de poder ofrecerle a
al cliente una solución. Claro, qué interesante lo que mencionas y totalmente de acuerdo contigo, Karina, porque muchas veces caemos en el error. Hay mucha gente que quiere emprender en moda y a veces se basa mucho en su gusto personal, pero no en la necesidad de cubrir un mercado, ¿cierto? Y cómo poder tú trabajar pues un informe de tendencias o ayudarle si no tiene bien claro, digamos, su nombre y apellido, por así decirlo, ¿no? Así es, exactamente. Porque inclusive si es que quiere trabajar en base a lo que le gusta, tiene que estar seguro de que está proyectando lo que a esa persona le gusta, porque muchas veces puedes caer en el error de, a mí me gusta esto y me gusta esto y me gusta esto, y tal vez todo puedes hacerlo homogéneo para poder llegar, pero si no lo haces homogéneo, si no haces que tenga un sentido, vas a confundir al consumidor y aun cuando tu producto pueda ser interesante o bonito, no lo va a consumir porque no estás comunicando. Entonces la comunicación es súper importante para el éxito de cualquier producto, porque sobre todo hoy en día que vemos que la parte estética es tan importante, más todavía que en tiempos precedentes, porque hay un estudio detrás de cada paso que damos, sea del producto, de cómo lo mostramos, el momento en que lo vendemos, el momento en el que nos ponemos. Entonces hay muchísima comunicación y es importante que le demos eso al cliente, comunicación, la comunicación correcta. Sí es, entonces es número uno, digamos, para ir definiendo, número uno, si quieres crear una marca o tienes una marca, tienes que haber encontrado ese ADN o personalidad clara del producto y a quién te diriges, ¿no? Exacto. Para que el paso número dos contigo, que es experta en cool hunting, tú ya ahí de la mano ya puedes empezar a trabajar a qué macro tendencia o a qué micro tendencia pertenece la marca y poder ayudarle en el proceso de diseño, ¿cierto? Exacto. Más que a cuál pertenece, a cuál se puede adherir para tener un cierto proceso inicial, porque después se puede cambiar dentro de las tendencias. Pero sí, la primera parte es tener clara la identidad. Segundo paso, el tener la información concreta de a dónde voy a ir, a quién le voy a vender, y en conjunto al estudio de mercado, porque el estudio de mercado determina mi cliente, pero no determina mi tendencia. Entonces, el estudio de mercado, el estudio de tendencias y después el paso a la comunicación de la marca. ¿Cómo vamos a comunicar todo este trabajo que hemos hecho detrás? Así es. Bueno, también el producto, qué importante es para mí. Por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo mucho es escoger una paleta adecuada de color. ¿Por qué? Porque siento, en mi punto de vista, el color es lo que le da el todo a una colección. Pueden ser otros elementos, pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre recomiendo escoger una buena paleta, ¿no? Que esté coherente a lo que tú dices. ¿Qué otro elemento es? Creo que uno de los mejores elementos unificadores, y a veces pasa que, o al menos me pasaba, te hablo de hace años, antes inclusive de que estudiara moda, que yo veía un desfile y decía, algo me hace ruido. Y encontrabas, decías, sí, pero es que no le veo como una colección. Y muchas veces lo que te hace ruido es justamente eso, el no tener una paleta justa de colores. Ahora, hoy en día que trabajamos en esto, pues ya nos damos cuenta de esa coherencia que de pronto antes nos hacía ese pequeño ruido y no sabíamos por qué es, pero ahora creo que sí, es muy importante tener la paleta justa de colores. Claro, y por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos colores recomiendas o en tu experiencia le recomiendas a un cliente que ya tiene, pues estos pasos que hablábamos, ¿no? La identidad, sabe su público. Bueno, yo creo que depende. Por ejemplo, en el mercado latinoamericano se manejan las colecciones dándole más opciones al consumidor. Entonces, de pronto, la paleta de color que vaya de acuerdo a la tendencia que se ha escogido, de pronto, como variantes, yo aconsejo 2 o máximo 3, porque a veces tampoco es bueno darles muchas opciones. Generalmente se manejaba dar a veces hasta 4 o 5 opciones, pero yo creo que lo óptimo es solo 2.
Si realmente necesitas poner otra variante, es una segunda variante, pero dentro de la paleta de colores, escoger una paleta de color que tenga una gama de, no sé, unos 7 colores con los que podamos jugarnos y en base a eso jugar también las variantes. Claro, y también tomar en cuenta de repente, podría agregarle yo, si ya es una marca establecida, como que tener bien identificado los colores que le funcionan bien, solo añadir los que se creen que puedan también incluirse, porque también hablando de las tendencias, hay muchas personas que dicen, ay, si estoy usando, no sé, me invento el uva o el verde, y precisamente son colores que tal vez no corresponden a su mercado. Exacto, totalmente de acuerdo. Es por eso que también la parte comercial es súper importante, el poder cada vez que sacamos una colección, tener el vigilar el progreso de esa colección con la parte comercial, cuándo se vendieron, cuántas se vendieron, cómo ha rotado, porque con eso yo puedo determinar si en realidad fue, porque muchas veces inclusive rotan cuando ya están en saldos. Entonces tenemos que saber cuándo rotó, por qué, si es que de pronto, no lo sé, tuvimos una época de más calor que otra, tal vez eso influenció en el momento de la compra, entonces para sentirse más alegre y comprarme el colorcito que de pronto era más vivaz. Entonces es súper importante el medir las ventas con esto, ¿no? Y hacer la prueba, porque realmente en esto también es prueba de la marca y del mercado. Entonces, es decir, si yo probé con el fucsia y me fue súper bien, eso no significa que por fuerza lo vuelvo a sacar y lo vendo, porque también depende del diseño, o sea, dependen de muchos factores, pero sí se puede hacer la prueba de, generalmente mi cliente me compra más negro y blanco que fucsia. Entonces, porque eso ya se hace con el estudio del global de las ventas, entonces eso ya te determina, ok, en mi colección de pronto meto 2 fucsias y meto 10 negros, ¿no? Como para saber cómo me puedo arriesgar con la gama de colores. Qué interesante lo que nos estás diciendo y totalmente de acuerdo porque mucha gente dice, bueno, tengo la colección, la saco, y a veces es parte comercial que tú dices de analizar qué sí se vendió, qué no se vendió, cuál es la pieza clave, inclusive el tipo de silueta, ¿no? Para poder evaluar y ver realmente de ahí vas empezando a estructurar tu marca, ¿no? Así Por es. ejemplo, Lacoste, ¿no? Lacoste, su pieza clave es su polo piqué, y si tú das de Lacoste, ya no es la marca. Exacto. No, y lo que acabas de decir es una cosa muy cierta también, porque muchas veces te funciona el color y no te funciona la silueta. Aun cuando el color sabes que dentro de tus ventas siempre ha funcionado, hiciste la silueta equivocada y quedó ahí. Que volviendo al ejemplo que acabas de hacer de Lacoste, ellos con sus polos, o sea, tienen un éxito impresionante, pero cuando se equivocan de pronto con el color, son las que entran a los descuentos y las puedes encontrar hasta con un 70%, lo que nunca sucederá con una polo negra. Al máximo, digamos que porque es la que quedó única, queda el 20%, pero nunca va a tener el mismo por ciento de descuento porque es una pieza clave. Así es. Y bueno, hablábamos de color, ahora hablemos un poquito de los estampados, que a mí en lo particular me encanta, pero también creo que es como esa sal y pimienta de una colección. ¿Tú qué opinas o qué recomiendas cuando empiezas a analizar el tema de las tendencias en los estampados? ¿Tú quieres que nos por lo clásico, por los colores, por las rayitas chiquitas, grandotas, por lo que sugieres? Bueno, yo creo que aquí depende de nuevo, volviendo al tema de la identidad de la marca, del consumidor de la marca que va a hacer estas prendas, y depende también de la tendencia, si bien es cierto. Muchas veces en el mercado latinoamericano con la ropa, por ejemplo, masculina, es un poco mejor botarse por el seguro. Pero si tenemos el cliente, el nicho de mercado justo, podemos a veces arriesgarnos a jugar con algo distinto. Sin embargo, en mi experiencia nunca se ha podido llegar a ser muy audaces porque no funciona.
Entonces, es entender el mercado, el consumidor que tengo, pero en cambio con la mujer funciona más. O sea, puedo arriesgar muchísimo más y tener una tendencia, o sea, meter un estilo de estampado que inclusive de pronto la marca nunca se hubiese arriesgado, pero sabes que va a funcionar porque está en la tendencia. Entonces, creo que sí es relativo al consumidor y a la tendencia. En el caso de la mujer se deja llevar muchísimo más por las tendencias, entonces podemos arriesgarnos un poco más a jugarnos con la infinidad de trazos que podemos tener dentro de una estampación. ¿Qué nos sucede con la ropa masculina? Hablando de esto como serigrafía o como la parte textil, ¿no? Con las estampaciones de las telas y demás. Claro, qué interesante, qué buen consejo, Ina. Y bueno, ya hablamos del color, hablamos de estampados. Dentro de las tendencias que ya vienen, obviamente, pues estamos entendiendo que este año fue totalmente atípico, ¿no? Pero, ¿cuáles crees que serían las tendencias que responderían ya a post-pandemia, el verano del año que viene? ¿Cuál crees que sea la silueta de repente o los colores que puedan predominar el año que viene? Bueno, según el estudio que he hecho yo y según los estudios que he seguido de varias agencias que hacen este tipo de estudios, bueno, la tendencia que sin lugar a duda es la que reinará por este tiempo, inclusive hasta el 2021, va a ser la de la sostenibilidad en sus distintas gamas, ¿no? En cuanto a colores, hay una y creo que hay una gama bastante amplia y depende muchísimo del mercado, porque si bien es cierto que la sostenibilidad es la macro tendencia más importante, también viene muchísimo el futurismo. Entonces, en esto se juega un poco, inclusive la mezcla a veces de tendencias, lo que nos hace mezclar colores. Creo que para el próximo verano uno de los colores principales será el tipo turquesa, azules, las gamas, porque estamos también dando muchísima importancia a lo que es el mar. Entonces, todo lo que nos haga sentir la sensación del mar mismo va a tener un gran auge. En cuanto a lo que son los colores como básicos, van a estar los colores tierra, el color verde, sobre todo en la parte como mucho más de los acentos como naturales, colores como tierra, ¿no? Pero también se ve muchísimo en otros estudios los colores vivos, los colores como el rojo, los colores como el fucsia. De hecho, si no me equivoco, la WGCN había presentado un tipo fucsia lila, que ahorita no me estoy recordando el color del pantón, pero ese son los colores como más vivos que está presentando para las macro tendencias, pero realmente sí son relativos a la tendencia, relativos también al sector donde se van a ubicar, pero básicamente a mi punto de vista las dos macro tendencias más importantes serán sostenibilidad y futurismo. El futurismo vendrá un poco como más despacio, pero vamos a llegar a eso. La gente empieza a ver y a necesitar también tecnología. Hay esa necesidad también de regresar a las raíces, a la naturaleza, a todo eso, pero hay como estos dos extremos que no están encontrando mitad y se va a dividir un poco por ahí. Inclusive el futurismo tiene colores mucho más brillantes, pero neutros. Entonces, sí, creo que hay un poco de variedad acá. Sí, toda la razón, porque bueno, obviamente, por una parte vivimos toda la tecnología, por ahí expertos decían que si bien es cierto, estamos en pandemia, en la era moderna, no la podemos comparar con siglos anteriores porque tenemos tecnología, hasta cierto punto comodidades, que puedes estar en confinamiento, pero prendes una cámara, tienes un celular y puedes tener cercanía digital con tus amigos o con tu familia, ¿no? Así es. Podemos trabajar digitalmente, una cosa que no se podía hacer antes, imagínate, o sea, hubiese sido desastroso una pandemia global como la de ahora en otros tiempos. Entonces, sí, la tecnología cada vez va a tener muchísima más importancia
incluido porque China tiene una gran relevancia también en este momento dentro del sistema global, entonces ellos tienen un manejo de tecnología súper mega avanzado que va a empezar a difundirse cada vez más. Claro, y inclusive contigo que tú estás ahorita en Italia y aunque estás casi medianoche, de hecho, estás conectada con Perú y nos estás brindando esta conferencia, entonces es súper interesante cómo menciona la tecnología. Creo que es una de las tendencias importantes, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, tratar no de asociar la sostenibilidad, pero sí tener presentes esas dos tendencias, ¿no? Totalmente, porque yo creo que realmente pueden ir muchísimo de la mano. Es una cosa que aún no le estamos viendo, pero va a llegar el momento en el que sucederá, porque, por ejemplo, ahora hablamos mucho de no utilizar bolsas de plástico y nos botamos o por el papel o por la tela, pero realmente tampoco son soluciones, porque si pensamos hace años atrás, las bolsas de papel desaparecieron porque matábamos árboles. Entonces, ahora el plástico es el enemigo. Entonces, yo creo que la tecnología tiene que llegar a un punto que lo ha hecho y realmente creo que son a veces las medidas un poco políticas, un poco temas varios que no han dejado desarrollarse ciertos materiales que en estos días podrían servir, y viene de la mano con la tecnología de un modo impresionante, como plástico que es comestible, un plástico que sea degradable al ponerlo en la tierra, o cartón inclusive que viene con semillas. Hace el año pasado que estuve en Milano Única, vi una de estas etiquetas de cartón en el que, bueno, tú lo sacas de tu pantalón, lo metes enseguida en la tierra y tienes ya la semilla. Entonces la tecnología ya está uniéndose a la sostenibilidad como para dar paso a un nuevo sistema. Sí, qué interesante. Y bueno, totalmente de acuerdo, porque ahí ya estás viendo cómo poco a poco la industria de la moda está entendiendo de qué manera reaprender procesos para poder mostrar al nuevo consumidor cosas mucho más interesantes. Así es, satisfacer la necesidad del consumidor al final, porque el consumidor tiene en este momento nuevas necesidades. Así es, Karina. Y bueno, ya para finalizar, nos gustaría que nos dijeras, por ejemplo, tú recomiendas, por ejemplo, que cuando veas una marca, poder contactar a especialistas como tú en el tema de afinar tu marca, definir sus tendencias. Totalmente. En tiempos pasados, nosotros recibíamos las tendencias directamente del diseñador. El diseñador era quien determinaba si el azul, el rosado o el morado o las perlas estaban de moda, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día el consumidor es el que te dice realmente qué es lo que va a comprar. Entonces, para poder saber qué es lo que quiere el consumidor, se necesita hacer un estudio. Y este estudio realmente es, como decíamos, de pronto es la parte matemática de la parte creativa. Entonces, sí, es muy importante si tú quieres tener mucha más certeza de éxito con las colecciones que vas a vender, confiar este tipo de trabajo, sea que tengas una persona al interno de tu equipo o con empresas que son especializadas, para que tú puedas realmente ofrecer lo que tu mercado quiere comprar y no te quedes con la mercadería en bodegas o haciéndolas remate. Claro, que eso es importante. Ayudaría bastante, pues, para rentabilizar más que nada de manera eficiente tu marca, ¿no? Inclusive para posicionarla, porque en el momento en que tú fallas una vez, el público te perdona. Fallas 2 veces, ya no le gusta mucho. Fallaste la tercera y perdiste tu cliente. A la segunda generalmente ya lo pierdes, peor a la tercera. Entonces, te asegura el que vas a poder tener una cierta seguridad con tu cliente, ¿no? Con el consumidor. Entonces sí creo que es muy, muy importante el que si tienes una empresa, no lo podemos hacer todo porque son demasiadas
realmente demasiados estudios que se deben hacer. Ya, como decíamos, la parte de entender quién eres, la identidad de la marca, después el estudio del mercado, la parte de las tendencias, adicional a eso, y procesos que vienen detrás, que son los técnicos dentro de la misma colección, las pruebas de las muestras. Bueno, es un proceso así dentro de cada cosa tan arduo que no puedes esperar que solo un diseñador o la persona que está llevando la dirección creativa de tu proyecto lo pueda hacer. Necesitas tener, confiar en ciertos servicios externos si no los quieres tener al interno de tu empresa, pero necesitas buscar esas soluciones porque es imposible trabajar sin tener todo ese conjunto. O sea, trabajar con éxito en realidad. Claro, eso es bien importante, Karina. Y bueno, yo feliz de que hayas estado con nosotros. Sí nos gustaría que nos dejaras tus redes sociales para la gente que está escuchando este conversatorio, para que te sigan en Instagram, ¿no? Facebook. Ok, bueno, yo te agradezco muchísimo, realmente ha estado súper linda el estar aquí con ustedes compartiendo. Es hermoso ver cómo la tecnología realmente nos permite tener estos espacios. Bueno, en cuanto a las redes sociales, generalmente la que uso más es Instagram. Me pueden encontrar como karina.prieto, Karina con la K y con la Y, punto Prieto, y de ahí se derivan todas mis otras cuentas. Facebook soy un poquito menos porque Facebook lo uso de un poco más familiar para estar en contacto con la familia. Entonces, dentro de mis perfiles profesionales lo uso más a Instagram y a LinkedIn. Perfecto, ok. Entonces pueden seguir a Karina Prieto, experta en Cool Hunting en Street Style, que ella, bueno, también tienes un blog, en Italia, ¿no? Ya radica allá, así que si la quieren seguir, chicos, bueno, ella está en redes sociales, ¿no? Y para continuar por alguna duda que tengan con ella. Muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo. Te agradecemos mucho tu espacio y bueno, que hayas accedido a conectarte desde Italia. Gracias, Janet. Un abrazo y gracias a ustedes por estar, por escucharme, por darme de su tiempo para escucharme. Gracias, un abrazo hasta Italia, Karina. Gracias. Chao. Chao. Y bueno, gracias chicos por estar en este